Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Conozcamos la ley de etiquetado de advertencia en México. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión del programa Diabetes y yo, propuestas que pueden mejorar su calidad de vida. Esta tarde les saludamos María Eugenia Pulido y su servidora Gisela Ayala. Como sabe, seguimos respetando las recomendaciones de sana distancia y este programa fue grabado para seguridad de todos en este equipo. Antes de presentar a los invitados que nos van a acompañar en esta ocasión para hablar justamente del etiquetado de advertencia, para seguir la conversación en torno a este tema, quiero pedirles que nos acompañen a escuchar el reportaje que el equipo de Diabetes y yo ha preparado para ustedes. A partir de octubre de 2020, entró en funcionamiento la modificación a la norma oficial mexicana 051. Para que usted la identifique mejor, se trata de la Ley de Etiquetado Frontal o Etiquetado de Advertencia en los productos preenvasados. Esta norma obliga a las empresas de alimentos y bebidas a incluir en el empaque de sus productos un etiquetado frontal en el que se advierta el alto contenido de calorías, sodio, azúcares y grasas. Queremos compartir con usted los sellos negros de 8 lados que indicarán exceso en la aportación de determinados nutrimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, los azúcares libres son aquellos añadidos a los alimentos y bebidas por fabricantes, cocineros o consumidores, además de los que conforman la composición de un alimento, como los de la miel, jarabes y jugos de fruta, etc. Para un adulto activo promedio que requiere 2.000 kilocalorías al día, el consumo recomendado de azúcares es del 10%, el equivalente a 12 cucharaditas o 48 gramos de azúcar de mesa. El sodio generalmente hace alusión a la cantidad de sal que se agrega a los productos y las recetas. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 5 gramos al día, lo cual equivale a una cucharadita. En cuanto al consumo de grasas, también se contará con un octágono negro en los productos que excedan la aportación de este nutrimento. Finalmente está el sello para indicar el exceso de grasas trans. Se trata de aquellas grasas que fueron sometidas a un proceso llamado hidrogenación para cambiar su estado físico. El exceso en su consumo, de acuerdo con diversas investigaciones, pone en riesgo la salud del consumidor. En este programa llevaremos a usted información diversa para entender el etiquetado de advertencia en los productos. Quédese con nosotros para conocer más sobre este interesante tema. Bienvenida a los invitados de esta tarde. Nos acompaña la maestra en Salud Pública, Ana Munguía, y el también maestro en Salud Pública, Carlos Cruz. Ambos son investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Gracias, Ana. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Gisela. Un gusto estar aquí en su programa. Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros invitados en esta ocasión porque es un tema, Gisela, muy importante, muy interesante, porque nos tenemos que acostumbrar a ello todos los consumidores, porque todos los productos empaquetados que vamos a encontrar, que encontramos ya en los anaqueles de los supermercados, ya traen este nuevo etiquetado que tenemos que saber interpretar, y por eso nos da mucho gusto tener a expertos para que nos vayan encaminando a entender mejor lo que son estos etiquetados frontales. Y mi primera pregunta sería,
Bueno, además de agradecer, por supuesto, que estén con nosotros ambos especialistas en salud, pues hablar de este tema porque mucha gente no conoce exactamente qué origen tuvo, ¿no? Desde el 1 de octubre, bueno, pues los productos ya nos encontramos con este etiquetado y quisiéramos, Carlos, que nos hables un poco de por qué decidieron utilizar este tipo de etiquetado en los alimentos. ¿Qué es lo que sucedía? No eran suficientes las etiquetas que tenían los alimentos previamente, o que mucha gente no leía, por cierto. ¿Por qué utilizar este tipo de etiquetado? Muy bien. Mira, este tipo de etiquetados, o más bien, el etiquetado es una estrategia de salud pública que se implementa para dar respuesta a este tipo de problemas como el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Lo que se había visto en México es que desde hace 3 décadas estos padecimientos han ido aumentando y se relacionaban mucho con otro fenómeno en nuestro país, que era el aumento en el consumo y ventas de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos son aquellos que se caracterizan por tener altos contenidos de azúcar, grasa o sodio añadido y que se relacionan directamente con el desarrollo de las enfermedades que ya mencionamos. En este sentido, el etiquetado es una de las estrategias que puede ayudar a prevenir y combatir estos padecimientos, pero el etiquetado que teníamos no estaba favoreciendo las decisiones en los consumidores para realizar elecciones más saludables. Este etiquetado era el GDA y los resultados de las evaluaciones que se hicieron a nivel nacional, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2016, reflejaron que solamente 12% de las personas lo percibían como muy comprensibles y el 18% reportaba haber utilizado este etiquetado para elegir sus alimentos. Entonces, se observó que el etiquetado que estaba no promovía estas elecciones y se decidió cambiar a un sistema que fuera más fácil de entender para los consumidores, que es el etiquetado de advertencia. ¿Y qué resultados, Ana Munguía, qué resultados ustedes esperan de este nuevo etiquetado? Pues mira, los resultados que se esperan, bueno, algo importante es primero entender el objetivo de este etiquetado, ¿no? O sea, que el objetivo es que la mayor parte de la población pueda identificar de una manera fácil, de una manera sencilla, ingredientes que son dañinos para la salud. O sea, que al final esto nos permita hacer mejores decisiones alimentarias. Dentro de estos resultados, pues se esperan, ¿no? Cambios en las compras de estos alimentos, o sea, se espera que haya una transición de la elección de estos alimentos, o sea, de menos, de productos con más sellos a productos con menos sellos, que haya una menor ingesta en la población de estos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, algo que se ha visto en Chile es que hubo también una reformulación de estos productos, también hubo una reducción de la venta de estos productos y bueno, al final este etiquetado pues es una estrategia de muchas estrategias que se deben de implementar en el país para poder tratar la obesidad, ¿no? Y ya empezaba Maru a preguntar, ¿cómo vamos a medir y sobre todo cuáles son los resultados que esta estrategia se está planteando como metas? ¿Cómo vamos a saber el impacto que se está esperando alcanzar con este etiquetado y también cuándo vamos a empezar a ver estos resultados que se plantean? Y esta es una pregunta para ambos, Carlos y Ana. Muy bien. Mira, esta es una buena pregunta porque a veces queremos asociar los cambios directamente en algo que sea observable, ¿no? Por ejemplo, muchas personas están esperando que el etiquetado disminuya la obesidad después de su implementación. Pero bueno, esto sería algo que esperaríamos ver a largo plazo. Lo que veríamos en plazos más inmediatos serían cambios en los patrones de consumo. Por ejemplo, la población empezará a hacer elecciones más saludables, es decir, a seleccionar productos con un menor contenido de estos nutrimentos no recomendables para la salud. Y también hay otros cambios que esperaríamos ver no relacionados tanto con el consumo de los alimentos, sino con la disponibilidad que hay. Por ejemplo, hemos visto que el etiquetado puede promover una reformulación hacia un perfil más saludable,
y que muchas empresas ya se adelantaron a estos procesos y empezaron a ofertar productos con un mejor contenido nutrimental. Por ejemplo, en los cereales de caja nosotros estábamos acostumbrados a ver que presentaban 3 sellos: el exceso de calorías, el exceso de azúcares y el exceso de sodio. Y después de la primera implementación de este etiquetado, o sea, del 1 de octubre, hemos visto que solamente cuentan con 2 sellos: exceso de azúcar y exceso de calorías. Pero cuando revisamos la etiqueta, aquí hubo un cambio importante porque disminuyeron la cantidad de sodio en este producto. Y eso está pasando con muchos otros. Por ejemplo, en frituras ya disminuyeron el contenido de grasas saturadas. Y esos son algunos de los cambios que esperaríamos ver por ahora. Sí, Ana, tipo de etiquetado se buscó como ejemplo la experiencia de otros países. Es una aplicación que de alguna manera se vio que tuvo resultados en algún otro país. Sí, exacto. Mira, existen como muchos sistemas de etiquetado alrededor del mundo. Por ejemplo, Chile, Perú y Uruguay utilizan un sistema similar, o sea, los octágonos de advertencia, pero cada país lo adapta de acuerdo con las necesidades de su población. Hay otro tipo de etiquetados, por ejemplo, en Ecuador y Reino Unido, que son etiquetados como de semáforo, y también en Francia, ¿no? O sea, que hay etiquetados como el Nutri-Score, ¿no? Que es como una serie de pilas que evalúa de acuerdo con letras y colores, ¿no? Pero bueno, como te mencionaba, pues esto se tiene que adaptar a las necesidades de la población, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues, es realizar evaluaciones de comprensión, de aceptabilidad, y esto para adaptarlo a la población, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en Chile, como les mencionaba, es que ha habido una disminución, por ejemplo, del 24% en compras de bebidas que tenían sellos de advertencia. También ha habido reformulación, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha visto en los productos que tenían los sellos de azúcares, han reducido de 80% a 60%. En los productos que tenían sodio hubo una mayor reducción, hubo reducciones del 74 al 27%. Y bueno, por ejemplo, Chile, que también tiene los sellos de grasas saturadas y de calorías, también se han visto reducciones, pero ya son como en grupos de alimentos más específicos. Y algo también importante es que este etiquetado también se puede armonizar con otras políticas públicas, como fue en el caso de Chile, porque en ellos fue la modificación en una ley. Por ejemplo, en Chile solamente pueden entrar a las escuelas los productos que no tengan sellos de advertencia, y entonces lo que ellos vieron es que hubo una reducción de la venta de estos productos con sellos de 90 a 15%. Y Ana, siguiendo contigo, a mí me gustaría completar la pregunta que hacíamos hace un momento, que ya Carlos nos adelantaba, que vamos a tener o se están planteando resultados a largo plazo, resultados a mediano plazo y resultados inmediatos. ¿Hay alguno de los resultados, de los indicadores ya propuestos que nos haya faltado por comentar? Realmente lo primero que vamos a ver en resultados es ver que esté correctamente este etiquetado, o sea, que realmente los productos que deben de llevar sellos, lleven esos sellos, que también vamos a ver, otro indicador es las compras de estos productos, que esto pues también se puede ver a mediano, largo como a largo plazo, ¿no? O sea, Carlos, y por ejemplo, ¿cómo puedes tú ayudarnos? Porque nuestro programa siempre trata de ser como lo más sencillo para que nuestros amigos radioescuchas puedan entender, hacerlo más clarificado toda esta información. Entonces, pues ese es uno de los objetivos que tiene este programa. Y en ese sentido, ¿qué recomendarías a los radioescuchas a los que pues somos finalmente los consumidores finales, los que llegamos y compramos este producto, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes tú decir qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que podamos entender, ¿no? ¿Cómo usar adecuadamente este etiquetado? ¿Cómo saberlo? Esto se alinea con algunas recomendaciones como el nivel de procesamiento en los alimentos. Es decir, aquellos alimentos mínimamente procesados son aquellos que no van a tener sellos y que la Organización Mundial de la Salud recomienda para su ingesta. Estamos hablando de alimentos en su estado natural.
Por ejemplo, cereales de granos enteros, el agua pura, frutas, verduras, algunos alimentos de origen animal. Y ahora, ¿qué pasa con los alimentos que tienen sellos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es comparar la cantidad de sellos entre productos, pero esta comparación solamente va a ser cierta si se hace con productos de una misma, digámoslo que categoría o naturaleza. Por ejemplo, siempre comparar una bebida contra una bebida o un cereal contra un cereal, porque por la naturaleza de los alimentos hay algunos que no van a poder tener tantos sellos. Hemos visto que en cereales de caja llegan a tener hasta 4 sellos y en bebidas el máximo de sellos van a ser 2. Entonces, esto no sería una comparación justa. Lo que tendrían que hacer los consumidores es comparar la cantidad de sellos entre productos similares. Un cereal para desayuno contra otro cereal y hay mucha variedad. Por ejemplo, con esto que hablamos de la reformulación, ya hay cereales que llegaron a tener hasta un sello o incluso cereales que no tienen sellos. Y hay otros que todavía mantienen sus características originales, por ejemplo, 3 o 4 sellos. Ahora, hay un sello que se viene expresado con números. Estos números indican la cantidad de excesos presentes en el alimento. Aquí se seguiría el mismo principio. Estos alimentos se deberían comparar de acuerdo al número que esté presente en el etiquetado. Un número más grande indica que es menos saludable. Y claro, esto siempre y cuando estemos comparando productos de una misma categoría. Bueno, yo quería también, no me queda claro un poco lo que me estabas diciendo, pero, por ejemplo, yo llego al supermercado, hay muchos productos orgánicos que no tienen sellos. Quiere decir que los productos orgánicos no pueden ser altos también en azúcar, no pueden ser altos en sodio. Eso ¿cómo ustedes lo interpretan? Porque pues también pueden ser alto en azúcar, ¿no? Por ejemplo. Creo que aquí es importante entender qué te está indicando estos sellos, ¿no? Estos sellos te están indicando cuando un producto no es saludable, te están indicando cuando un producto está excediendo los límites permitidos, ¿no? O sea, que un producto sea orgánico no lo hace ser mejor o peor, ¿no? O sea, depende ya de su perfil nutrimental. Entonces, si tú ves en el mercado un producto preenvasado, ¿no? También es importante saber que pues la norma solamente cubre a los preenvasados, no a los naturales o a los que se envasan en el punto de venta. Si tú ves un producto que no tiene sellos, ese producto va a tener un mejor perfil nutrimental que algún producto que sí tenga sellos. Y claro que estas denominaciones de los productos, por ejemplo, orgánico, están más ligados hacia características del procesamiento, de cómo se elaboraron, pero no están tan asociados sobre si contienen o no cantidades excesivas de azúcar, sodio o grasa, como mencionó Ana. O sea, va a haber productos con esta denominación orgánico que tengan los sellos de advertencia. Amigas, amigos, pues es muy interesante todo lo que estamos escuchando por parte de nuestros invitados. Dada la situación que actualmente está viviendo el país de pues rebrotes de COVID-19 y la Ciudad de México que no está tampoco muy bien, hemos preparado para continuar y después de esta cápsula vamos a seguir con esta conversación sobre etiquetado, pero les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula sobre la situación del COVID-19 en nuestro país. Diabetes y Yo ofrece una actualización de la situación de COVID-19 en nuestro país. México sigue dentro de los 10 países con más casos de SARS-CoV-2 en todo el mundo. Con información actualizada al 3 de noviembre, compartimos que hay 933.155 casos confirmados acumulados totales y 92.100 defunciones totales confirmadas. La Secretaría de Salud Federal también informa que la ocupación nacional de camas generales se ubica en 32%, mientras que las camas con ventilador registran una ocupación de 26%. 74% de los casos confirmados se han recuperado. Esto equivale a más de 600,000 mexicanos que han recobrado su salud. Por otro lado, investigadores del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,
el INDRE, dieron a conocer que en México hay 5 cepas diferentes del SARS-CoV-2. Una cepa es un grupo de virus de la misma especie y que comparten determinadas características. Los análisis del INDRE establecen que el virus entró a nuestro país en la Ciudad de México o el Estado de México y a partir de ahí se dispersó hacia los estados del norte, el Bajío y los del sur. Los científicos del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos han secuenciado 217 genomas completos de personas afectadas con SARS-CoV-2 en todo el país. Esto permitirá determinar qué vínculo entre determinada cepa y el grado de severidad con la que se presentó la enfermedad. Finalmente, investigaciones semejantes en el mundo destacan que el virus que provoca COVID-19 ha mostrado pocas variaciones. Esto es una buena noticia para los investigadores que trabajan en una vacuna viable. Carlos, a mí me gustaría preguntarte, bueno, está bien, tarde o temprano teníamos que llegar a este tipo de etiquetados, dada la situación de obesidad, de diabetes, de todas estas enfermedades preexistentes que han complicado la presencia del COVID-19 y que también ha acelerado y ha provocado muertes por toda la cuestión preexistente. Pero dentro de las políticas públicas no se ha pensado que no solamente se aplique este nuevo etiquetado, sino que la gente necesita, pues, que se le encamine, que necesita tener una cuestión educacional para alimentarse mejor. Nos estamos alimentando muy mal con este tipo de productos y esto ha orillado también a aumento muy, muy exponencial de la diabetes, de la obesidad. Es muy buena pregunta esta, Maru, y es cierto, porque el etiquetado es una política que pretende modificar el ambiente alimentario, es decir, modifica las condiciones de los alimentos a los que estamos expuestos y lo que hace el etiquetado es dar esta información para que los consumidores puedan saber qué es lo que contiene un producto. Ahora bien, hace falta todavía más estrategias para que esto tenga un efecto mayor, y que sería la parte de las campañas de comunicación o de educación. Actualmente hay una campaña que se está diseñando por parte del GISAMAC, el grupo se me fue. Es el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Eso estaba en la... esto estaba en el guión, chicos, pero bueno, está bien. ¿Más, Carlitos? Sí, una campaña que se está promoviendo por parte del GISAMAC, el Grupo Intersectorial de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, y no se ha implementado todavía al 100% porque existe un periodo para no sancionar a las empresas sobre los aspectos relacionados con cómo se está implementando el etiquetado. Es decir, el etiquetado está de forma obligatoria a partir del 1 de octubre, pero va a empezar a aplicar las sanciones efectivas a partir del 1 de diciembre. Entonces, todavía podemos ver productos que deberían tener sellos de advertencia y que no los tienen en el mercado. Y esto podría generar confusión en los consumidores cuando esto se haga de forma masiva. Por ejemplo, decir este mensaje de selecciona productos sin sellos. Pues tal vez un producto sin sellos que se esté vendiendo ahorita en noviembre, lo podríamos encontrar sin sellos cuando debería tener sellos. Y en este sentido, Carlos, ya que estamos hablando de este grupo, el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, ¿podrías compartirnos un poco más de los objetivos de este grupo? Porque entendemos, Ana, Carlos, entendemos que este etiquetado de advertencia forma parte de las estrategias de GISAMAC. ¿Podrían hablarnos al respecto? Claro que sí. Este grupo está formado por diferentes dependencias gubernamentales en las que entra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, y todas ellas tienen diferentes visiones y objetivos. Lo que propone este grupo es generar una visión unificada de todo lo que podría estar relacionado con el ámbito de la alimentación.
por ejemplo, el cambio que se propone en el etiquetado es un cambio a nivel ambiente alimentario, pero hay otros cambios arriba del etiquetado que tienen que ver sobre los procesos de producción de alimentos. Entonces, en el GISAMAC se proponen estrategias que van desde este nivel, desde cómo se están produciendo y distribuyendo nuestros alimentos, hasta cómo están llegando a los consumidores, tratando de promover estrategias que aumenten la oferta de alimentos más saludables y también del aprovechamiento. Y después de este etiquetado se piensa, Ana, Carlos, aumentar, ir evolucionando, o este etiquetado nos va a acompañar ya definitivamente, o se está probando, después va a haber otro tipo de advertencias a los consumidores. ¿Qué nos puede decir al respecto, Ana? Pues mira, este etiquetado está regulado por la norma 051. Las normas oficiales se tienen que revisar cada 5 años. Entonces, digamos, este etiquetado se va a aplicar en fases, ¿no? Son 3 fases, la primera dura 3 años, la segunda dura 2 años, y ya después, en la tercera fase, pues ya también vamos a tener que volver a revisar este etiquetado y pues claro, o sea, vamos a tener, de acuerdo con las evaluaciones, ¿no? Si el etiquetado está siendo bien comprendido, si se encuentran algunas debilidades, pues por supuesto que se puede mejorar y se tendría que cambiar, ¿no? Pero esto ya dependerá, pues, de la evidencia que surja de este etiquetado. Ana, Carlos, en este sentido, GISAMAC y sus estrategias hablan de el concepto de alimentación saludable y sostenible. ¿Pudieran hablarnos ambos o uno de ustedes sobre esto? ¿Qué quiere decir y bueno, qué tiene que ver con el etiquetado? Claro. El concepto de alimentación saludable y sostenible tiene que ver desde qué efectos va a tener la alimentación en nuestra salud hasta el impacto ambiental que puede haber por este proceso. En este sentido, el etiquetado de advertencia está alineado con los principios de alimentación saludable y sostenible. En primera, porque el etiquetado va a ayudar a promover una alimentación más saludable para los consumidores, es decir, que puedan hacer elecciones de productos que tengan menos sellos, y a su vez los productos que no tengan sellos van a ser aquellos de carácter pues natural, pueden ser alimentos frescos y naturales, que esto se inserta en el término de sostenibilidad, es decir, alimentos que no van a nivel ambiental, porque actualmente todo lo que está empaquetado, por ejemplo, puede generar daños al medio ambiente primero por la contaminación y en segundo por los procesos que se utilizan para producirlos. Por ejemplo, se utilizan cientos de litros de agua para producir solamente 1 litro de refresco. Bueno, Gisela, solamente decirles a nuestros amigos que este programa ha sido previamente grabado, porque seguimos transmitiendo cada quien de la manera más segura que podemos. No podemos estar en vivo, en directo todavía en nuestra cabina de transmisión, pero pueden entrar en contacto con nosotros. Va a haber como una serie de informaciones en nuestro espacio en Facebook, este espacio donde también nos llegan muchas preguntas por parte de los radioescuchas, y además de la entrevista, pues compartimos información sobre el tema y otros temas de interés para la comunidad y también para la comunidad que vive con la condición de la diabetes, Gisela. Así es, Maru, y justo antes de seguir entendiendo como todo este concepto en el que se inscribe el etiquetado, a mí me gustaría aprovechar que está aquí Carlos y Ana para que nos comenten sobre cómo podemos aprender más sobre el etiquetado, porque, bueno, no solamente las dudas existen en cuanto a los consumidores finales, también existen entre el equipo de profesionales de la salud, los médicos, las nutriólogas. Entonces, bueno, antes de hablar de cuáles serían las recomendaciones para los profesionales de la salud, si nos pueden dejar o compartir ligas de interés. Entiendo que va a haber un curso o que hay un curso en este momento por parte del instituto. ¿Podrían hablarnos al respecto, por favor? Sí, claro. Pues mira, para ahorita, para los nutriólogos, para todos los profesionales de la salud, pues sí es una obligación, ¿no? Tener que actualizarse para dar una correcta información a los consumidores, a los pacientes. Actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública
estamos ofreciendo un curso gratuito. Este curso está avalado por el Instituto Nacional de Salud Pública, por la UNICEF, está también avalado por la Organización Panamericana de la Salud. Y este curso empezó el 1 de octubre y termina este 12 de noviembre, se da todos los jueves de 4 a 6. Y bueno, es totalmente dirigido a nutriólogos y a profesionales de la salud, porque sí se ven como temas más técnicos, o sea, como todos los fundamentos y la evidencia científica que respalda este etiquetado de advertencia. Y bueno, aunque no lo hayan tomado, simplemente pueden checar nuestras redes sociales, pueden checar nuestra página de YouTube o de Facebook del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, se escribe CINIS, y ahí pueden encontrar toda la información. En la página de YouTube están todas las clases pasadas y cada uno de estos videos trae las ligas correspondientes, ¿no? Porque también tienen que hacer cuestionarios para poder acreditar el curso y pues tener su diploma. También me gustaría que pues, nos platicaran un poco más. Yo creo que la gente necesita un poquito más de información sobre GISAMAC, porque obviamente sabemos que hay una ley que sustenta este etiquetado, ¿no? Pero ¿cómo se llegó a ese momento? GISAMAC es un grupo intersecretarial de salud, así son sus siglas, pero ahí hay profesionales de diferentes ámbitos, ¿no es así, Carlos, Ana? Sí, es así. El GISAMAC es una estrategia de colaboración de diferentes dependencias gubernamentales y cada una está relacionada con el ámbito de la alimentación. Por ejemplo, la Secretaría de la Salud, su participación tiene que ver más con el impacto que va a haber de la salud por el consumo de alimentos. Está la Secretaría de Medio Ambiente, que estos pueden estar más relacionados con el impacto que va a haber al medio ambiente por el consumo de alimentos, es decir, el uso de suelo, lo que tiene que ver con producción de alimentos. Y está la Secretaría de Economía, que es este ente que regula todo lo que tiene que ver con etiquetas, por ejemplo. Entonces, con la participación de todos estos organismos se pueden implementar diferentes estrategias que contemplen diferentes áreas. Por ejemplo, desde la producción de alimentos, que sean alimentos seguros y nutritivos, hasta que se lleguen a aprovechar por la población. Y alimentos, ¿a qué le llaman los nutrimentos críticos, que también tiene que ver con esta ley y esta implementación del etiquetado? ¿A qué podemos entender por nutrimentos críticos? Es algo así como muy técnico, ¿no? Sí, pues mira, los nutrimentos críticos se les llama así porque son los nutrimentos que están relacionados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles, o sea, de obesidad, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular. Estos nutrimentos críticos son los azúcares añadidos, son el sodio, las grasas saturadas y las grasas trans, porque ya estos nutrimentos tienen vasta evidencia científica del desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. Y bueno, en este sentido a mí me gustaría que comentaran un poco más sobre, hay diferentes estrategias que desde este grupo están implementando y ustedes nos comentaban que están dedicados a entender y a ofrecer herramientas para el grupo poblacional, ¿no? Para los mexicanos y enfrentar los enormes retos que tenemos en materia de obesidad en todas las edades, de diabetes tipo 2, etcétera. ¿Cómo podemos inscribir esta estrategia del etiquetado y todas las estrategias que puedan ser poblacionales cuando estamos hablando de un individuo y de su toma de decisiones en el supermercado o en la tienda? ¿Cómo hacer que efectivamente el etiquetado no pase de ser pues, un aviso que puedes o no atender, a que forme parte realmente de lo que tomamos en cuenta a la hora de comprar o no un producto? No sé qué opinas, Ana, si me ayudas contestando esto. Sí, mira, creo que aquí tenemos que entender, ¿no? O sea, que por ejemplo la obesidad pues es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que depende de muchísimos factores que no solamente tienen que ver con factores individuales, ¿no? O sea, que el individuo tenga como conocimiento o que tenga una buena voluntad, también depende de otros factores ambientales, económicos, sociales. Entonces, por eso se tienen que implementar
diferentes estrategias a diferentes niveles, ¿no? Entonces, tenemos la parte del individuo, ¿no? O sea, que aquí existen también otras estrategias como la orientación alimentaria, la educación en nutrición, la alfabetización nutricional, pero también existen otros niveles de atención, ¿no? Que tengan que ver con el ambiente alimentario, ¿no? Aquí es justo en donde entra el etiquetado de advertencia, en donde también se puede ver acompañado de otras políticas como la regulación de los alimentos que se ofrecen en las escuelas, la regulación de la publicidad de alimentos no saludables que es dirigida a los niños, y también tenemos otros niveles más altos que, por ejemplo, tiene que ver con el sistema alimentario, ¿no? O sea, también se necesitan de políticas en donde se dé un acceso a verduras, a frutas, alimentos saludables, en donde la población tenga acceso al agua potable, y también pues digamos que los niveles más amplios, que son los estructurales, que tienen que ver con todo este cambio de las regulaciones, de las leyes de los países, ¿no? Entonces, al final, pues es un conjunto de diferentes estrategias, de diferentes políticas que nos van a ayudar a tener mejores decisiones alimentarias, ¿no? O sea, digamos que el etiquetado es una de muchísimas políticas que se necesitan, y que el etiquetado es justamente, interviene en el ambiente alimentario, ¿no? Pero también nos permite que el individuo pueda tomar mejores decisiones alimentarias. Entonces, sin duda, es una de las tantas políticas que se tratan de implementar, porque la cuestión es también que hemos ido como descomponiendo, siendo un país con una gran riqueza alimentaria, pues hemos adoptado desde hace muchísimo tiempo, no solamente México, pero nosotros tenemos la cercanía con Estados Unidos, hacemos frontera con Estados Unidos, y la comida, la llamada fast food, la comida rápida, es también la que la gente hace menos ejercicio, toma menos agua, consume una cantidad de refrescos. Yo creo que somos el país que mayor consumo de refrescos tiene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo les preguntaría aterrizar más lo técnico, porque todavía me sigue pareciendo como que es una información muy técnica, que todavía que la pueden entender, y muchas veces ni siquiera los médicos la entienden, o los doctores. Irnos entendiendo para que lo técnico aterrice en algo mucho más sencillo para los consumidores. ¿Cómo ven eso, Carlos? Mira, nos hemos dado cuenta que el etiquetado ha despertado muchos intereses y muchas voces que tratan de difundir cómo es que se debe utilizar, y tratando esto de hacerlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hace rato mencionamos que se ha propuesto un curso del etiquetado dirigida a profesionales de la salud, y justo es para tratar de atender esta parte de qué es lo que están haciendo los profesionales de la salud respecto a los consumidores o los pacientes. Y hay una temática muy importante, por ejemplo, la de los 100 gramos, ¿no? Que se ha tratado de orientar mucho el etiquetado hacia una porción de consumo, pero el etiquetado no está orientado así. El etiquetado realiza una clasificación de las características del producto. Por ejemplo, el exceso de calorías lo vas a encontrar en diferentes porciones del producto, y esto porque es una característica de estos. Es como si tú tuvieras una jarra a la que le agregas demasiado azúcar. Va a ser un sabor muy dulce, y ese sabor muy dulce va a ser lo mismo si lo pones en un vaso pequeño o en un vaso grande. Entonces, lo que pretendemos aquí es, primero, que los profesionales de la salud puedan entender mejor cómo funciona el etiquetado, y en segunda, que esto sea beneficioso para los consumidores, es decir, que entiendan desde qué significa un sello de advertencia hasta cómo utilizarlo para sus decisiones alimentarias. Bueno, creo que algo importante es entender que estos sellos no nos están indicando qué porción comer, sino nos están indicando cuando un producto no es saludable, ya que está sobrepasando los límites permitidos. O sea, digamos que los sellos evalúan la calidad de un producto y no cuántas porciones debes de comer ese producto. Entonces, algo muy importante es siempre, pues, tenemos que preferir los alimentos frescos y los alimentos naturales, ¿no? Entonces, si vemos etiquetados que tienen sellos de advertencia, pues vamos a vamos a buscar la opción que no tenga sellos o la opción que tenga menos sellos de advertencia. Aquí es lo que nos comentaba Carlos, pues tenemos que hacer comparaciones justas. Siempre voy a comparar cereales de caja con cereales de caja, jugos con jugos, pastelillos con pastelillos, ¿no? Entonces, no puedo comparar un jugo con un cereal de caja o con un pastelillo porque no sería una comparación justa.
Si veo el etiquetado de números, ¿no? El que dice 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, pues sigue la misma lógica. Voy a tratar de elegir el producto que tenga el número más chiquito o bien el producto que no tenga sellos, ¿no? Y si dice 3 sellos, pues nos está indicando la cantidad de sellos en incumplimiento, pero digamos que yo quiero saber, pero entonces, ¿cuántos, o sea, a qué se refieren esos 3 sellos? Pues simplemente puedo compararlo con el producto más grande, ¿no? Entonces ahí puedo ver que a lo mejor esos 3 sellos significan exceso de calorías, de azúcares y de grasas, ¿no? Por decir un ejemplo. Y bueno, también pues algo importante es que a veces decimos, bueno, pero ¿qué pasa con la comida callejera, no? O sea, que también puede tener exceso de grasas, etcétera. Creo que aquí algo importante es ver que esto es una política pública. Como hemos visto, o sea, uno de los principales problemas es el consumo de alimentos ultraprocesados. Realmente no se conoce como, perdón, ahí corte, voy a repetir eso último. Ya. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, cuando se han evaluado los grupos de alimentos no saludables que mayor consume la población, cuando se checa los alimentos callejeros, estos representan menos del 20%, o sea, realmente, o sea, imagínense, el 80% lo tienen nada más las bebidas azucaradas y el resto de los grupos de alimentos es de alimentos ultraprocesados. Entonces, en el caso de estos productos callejeros, pues hay, digamos que de garnachas a garnachas, ¿no? O sea, podemos encontrar un tlacoyo que es de excelente calidad, que tiene leguminosas, que podemos acompañarlo con otras verduras y siempre preferir, ¿no? Todos esos productos que no estén fritos, que no estén capeados, que no estén empanizados, pero pues en general, ¿no? Tratar de preferir frutas, verduras, a lo mejor veremos un cereal que tenga un sello, que no tenga sellos, pero siempre la mejor opción pues va a ser a lo mejor irnos a la avena, ¿no? A la avena natural, con frutas. Ajá. A veces también me preguntan, oye, pero ¿qué pasa con un pan, ¿no? Un pan de panadería. Nosotros hasta podríamos comparar, súper fácil, cómo se echa a perder ese producto. O sea, cómo se echa a perder el producto, el pan de panadería a un pan comercial, ¿no? O sea, que te puede durar muchísimo tiempo porque probablemente tenga estos nutrimentos añadidos, por ejemplo, azúcar, pero el producto comercial ya va a traer otros ingredientes como aditivos, como colorantes, que le permiten tener una mayor duración a un producto local, ¿no? Y que aquí es ver más allá, ¿no? Ya las últimas recomendaciones, como por ejemplo de Lancet, ya no solo hablan de una alimentación equilibrada, ¿no? Como lo que mencionamos, ya habla de una alimentación sustentable, ¿no? Es mejor consumir local, consumir productos que tengan, que su producción no genere tanto daño al medio ambiente. Ahora, entonces, algo muy importante es que aprendamos a comparar en un mismo producto, ¿no? También, entre Exacto. Menos sellos o sin sellos es mejor. Pero, por ejemplo, comparamos en un queso, por poner un ejemplo, un queso, si podemos comparar varias marcas, ahí vemos cuál tiene menos grasa, también nos pueden ayudar a poder leer también estos otros que son más chiquititos, estas indicaciones. No sé si estoy si sí, me entienden lo que les... Sí, por ejemplo, ¿no? Digamos, lo que ya hemos mencionado, que se comparen productos que son de la misma categoría de alimentos. Entonces, voy a comparar mis queso con queso, ¿no? Entonces, digamos que me encuentro que tienen la misma cantidad de sellos. Los dos tienen 2 sellos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hago? También hubo una modificación en la declaración nutrimental, que es la tabla, ¿no? Que generalmente se encuentra en la parte posterior. Y algo que puedes hacer es que ahora ya vamos a encontrar siempre una porción estandarizada y rápidamente checas tu porción estandarizada de 100 gramos y puedes checar cuál producto tiene menos nutrimentos críticos, ¿no? Que tenga menos grasa, que tenga menos calorías, azúcares, etcétera. Digamos que esto es un complemento de la norma. Y ya estamos llegando, Ana, Carlos, al momento de las conclusiones. Y a mí me gustaría que nos hablaran un poco más, si es posible, a manera de conclusión, de qué es lo que viene, porque justo pues ahora mismo que estamos haciendo el programa, pues nos surgen muchísimas dudas y estamos seguras de que a la población también le están surgiendo dudas sobre cómo utilizar esta herramienta de la mejor manera. Entonces, ¿qué viene?
va a haber una estrategia, ustedes ya nos comentaban, va a haber una estrategia que va a orientar de manera más eficaz a nosotros los consumidores respecto a los sellos. ¿Nos pueden hablar al respecto, por favor? Claro, va a seguir una estrategia de comunicación social que va a ser a nivel nacional y esta estrategia va a abarcar diferentes medios. Se van a difundir mensajes desde qué significa cada sello de advertencia y cuáles son las repercusiones a la salud, es decir, hablándolo desde un enfoque de riesgos o de prevención. Y también se va a hablar sobre cómo utilizar este etiquetado al momento de seleccionar los alimentos, que vienen siendo todos estos mensajes que ya mencionó Ana y de los que hablamos hace un momento sobre comparar productos. Y lo más específico, lo más destacable de estas campañas van a ser la promoción de los alimentos frescos y naturales, que son los que se pretenden que sean parte de la alimentación de los mexicanos. Ana, y sería muy, muy interesante que pudieras compartir con nosotros en materia de recomendaciones generales de la alimentación. Los mexicanos tenemos unos platillos locales propios de nuestra tradición, excelentes, equilibrados, etcétera. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones para poder tener la alimentación, como ya lo mencionaban hace un rato, no solamente equilibrada, pero sí equilibrada, porque desafortunadamente nos falta mucho todavía como personas con diabetes, con hipertensión o personas que no tenemos ninguna condición aún desarrollada, saber cómo alimentarnos mejor? Claro, pues mira, uno de los grandes problemas de nuestro país, pues es el alto consumo, ¿no? De bebidas azucaradas. Yo creo que esa es una recomendación general, ¿no? O sea, que tenemos que reducir el consumo de este tipo de bebidas, ya que se encuentran asociadas al desarrollo, por ejemplo, de diabetes, y también se encuentran asociadas con muertes, ¿no? O sea, muertes atribuibles por el consumo de estas bebidas azucaradas. Y bueno, lo que hemos visto, ¿no? O sea, la evidencia ha visto que desafortunadamente los alimentos ultraprocesados han desplazado nuestra alimentación tradicional, ¿no? Esta alimentación que está basada en una gran riqueza de frutas y verduras, ¿no? O sea, ricas en fibra, en vitaminas, minerales, pues es mucho, ¿no? De rescatar esta alimentación, como les comentaba, pues tratar de consumir lo menos posible alimentos ultraprocesados, alimentos preenvasados y preferir siempre su versión natural, su versión fresca. Y bueno, en la parte de la hidratación, pues la mejor opción pues siempre va a ser el agua natural. Ahora, en cuanto a los refrescos, estas bebidas, va a haber mayores restricciones después. ¿Qué podemos ver? Porque pues el uso de refrescos es algo así como ya muy inherente en la sociedad, ¿no? Vemos que hay muy alto consumo, se han hecho pues muchas recomendaciones, se ha también, pues ha habido problemas con los fabricantes de estos refrescos, pero ¿se va a endurecer más esto, Carlos? Sí, mira, las bebidas azucaradas es uno de los grupos prioritarios en salud pública que se deben atender porque hace un momento lo mencionaste y sí, México es el primer país en el consumo de bebidas azucaradas. Consumimos 168 litros por año en promedio, que eso se traduce a medio litro casi diario por cada mexicano. Y las medidas que se han tratado de implementar, hay una que fue desde antes del etiquetado, que es el impuesto a bebidas azucaradas, que fue de 1 peso sobre litro, que actualmente se aumentó por los cambios en la economía y que se pretende aumentar a 20%, es decir, a poco más de 2 pesos por litro. También está la regulación de la publicidad dirigida a niños porque se ha observado que las bebidas azucaradas son los productos que contienen mayor publicidad y mayor cantidad de azúcar cuando son dirigidas a niños, y se va a regular estas estrategias conforme a lo que se observa en el etiquetado. Y bueno, hasta ahorita esas son las estrategias en materia de política pública. Independientemente de todas estas campañas que me imagino que van a seguir haciendo, toda esta información que nos han dado, eso ya creo que se los preguntó Gisela, ¿dónde podemos recomendar a nuestros radioescuchas que pueden obtener más información? ¿Dónde podemos ingresar para... ¿hay algún lugar, Ana, Carlos, donde podamos leer más al respecto?
Sí, claro. Mira, como les comentaba, el Centro de Investigación en Nutrición y Salud tiene cuentas, yo creo que en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter también. Entonces nos pueden buscar como CINIS. Y ahí la verdad es que nosotros compartimos muchísima evidencia científica, pero la traducimos, ¿no? O sea, como que la hacemos más amigable y hacemos infografías, algunos posts, ¿no? O sea, como informativos a población en general, y ahí pueden encontrar, o sea, como muchísimas recomendaciones. También publicamos recetas, ¿no? Para la población y en general, ¿no? Información de, no sé, riesgos a la salud. También estamos publicando actualmente muchos posts acerca de cómo utilizar este nuevo etiquetado. Y bueno, aparte ya el curso, pero ese es más dirigido a profesionales de la salud. Pues agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados en esta ocasión. Nos han acompañado los maestros en salud pública Ana Munguía y Carlos Cruz. Ambos son investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Ana, Carlos, gracias. Muchas gracias, Maru y Gisela, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Maru, gracias, Gisela, y a todos los que nos escucharon. Y bueno, ya para finalizar, también me gustaría agregar que tengamos en cuenta que este etiquetado, pues, es una política pública que se aplica desde un enfoque poblacional, ¿no? En el donde la mayor parte de la población tiene que comprender este etiquetado. Sin embargo, eso no quita, ¿no? Lo necesario que también es la educación en nutrición, es que esto tiene que ver con dar ya recomendaciones más individualizadas, saber qué es lo que necesita cada individuo, ya que esto puede cambiar, ¿no? O sea, si yo soy una mujer, hombre, si soy un niño pequeño o si soy un adulto, ya para esto pues también existen y es necesario acudir con un profesional de la salud para que nos brinde un plan de alimentación pues ya más individualizado. Pues Gisela, ha sido un aprendizaje este programa y tenemos que seguir aprendiendo, quizá un curso que tengamos que tomar también nosotros, ya que estamos haciendo este programa para entenderlo mejor y poderlo transmitir a nuestros amigos. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos acompañaron este viernes. No lo olviden, la próxima semana una cita como siempre, a las 12 para, como bien dice Maru, seguir aprendiendo. Excelente fin de semana. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.